Entonces, a esto nos enfrentamos en neurocirugía y en neurología con frecuencia, pacientes con enfermedades devastadoras de su cerebro o traumáticas, isquémicas, pero hay otras condiciones donde tenemos que tener nosotros el conocimiento y la potestad como especialistas en neurociencias de poder diagnosticar una muerte cerebral. Y es que la ley, no solo en Colombia, sino en el mundo, establece que somos los neurocirujanos y neurólogos los que tenemos la capacidad de dar ese diagnóstico, pero antes, cuidado intensivo, de hecho, medicina de emergencias, tendría la capacidad también de sospecharla y poder llegar al punto donde solo con la información demos el diagnóstico. Y es que es importante porque tiene una implicación en salud pública, porque del diagnóstico temprano de muerte encefálica va a depender las tasa de donación de órganos y trasplante de órganos. Entonces, dentro del engranaje del trasplante de órganos es fundamental que podamos hacer un diagnóstico rápido y oportuno, mantener el paciente en condiciones para poder finalmente llevar un trasplante hepático, cardíaco, renal, etcétera. Y recuerden que hay muchas personas en lista de espera, entonces tocar estos temas me parece fundamental y poder entender cómo es el diagnóstico. No es una charla larga y me parece que cierra muy bien estos 2 días de neurocirugía, de neurología, de neurociencias, de lo cual estamos muy satisfechos y luego les compartiremos las estadísticas del curso que superó por mucho las expectativas. Entonces, muerte encefálica. Y aquí quiero empezar por una cosa, y es que en español hay una diferencia entre encéfalo y cerebro. Para nosotros el encéfalo cobija el tallo cerebral y el cerebro. Y si miramos en inglés, cuando hablamos de brain death, hace referencia al encéfalo en español. Por eso hay una diferencia, digamos, en la expresión, y la expresión correcta del español es la muerte encefálica, porque como vamos a ver, la evaluación de la muerte encefálica va a depender del tallo cerebral. De todos los reflejos que vimos ahorita, que vamos a tocar en función del diagnóstico de muerte encefálica para poder diagnosticarla, como les decía, de manera temprana. Y es que así se presenta. Este es un caso real de nosotros, digamos, de hace ya un tiempo, paciente con un trauma craneoencefálico severo, ingresa al hospital con un Glasgow de 7, un accidente en calidad de peatón, embestido por un vehículo, y muestra en esta tomografía una colección subdural aguda, que es esta área hiperdensa que está hemisférica del lado izquierdo y que desplaza la línea media. Además, que tempranamente vemos signos de edema cerebral marcado por áreas hipodensas y los signos de hipertensión intracraneal. Tiene borramiento de los surcos y del espacio subaracnoideo a nivel de la convejidad. Entonces ya sabemos que clínicamente tiene un trauma severo. Por otro lado, la imagen con un subdural agudo habla de la energía del trauma y de la severidad de la misma. Y sabemos que si tenemos esta imagen de manera temprana, seguramente el curso va a ser muy agresivo. Cuando tenemos esta imagen con un Glasgow de 8, el paciente tiene una clara indicación de tratamiento quirúrgico y decidimos llevarlo a craniectomía descompresiva. Y a esto nos enfrentamos. Un cerebro hiperémico, lleno de hemorragia subaracnoidea, que al final del procedimiento el cerebro se hernia a través del defecto que creamos en un fenómeno que llamamos cerebro fungi, como un hongo a través del defecto. Y sabe uno que a pesar que el procedimiento tiene una intención de salvarle la vida al paciente, es un curso muy agresivo en muy pocas horas. Esta es la imagen del posoperatorio, en donde muestra la herniación del defecto. Sin embargo, lo que quiero llamar la atención es que si ustedes ven, hay una hipodensidad generalizada en los hemisferios. Este cerebro evidentemente ya tiene un fenómeno isquémico muy severo. Este es un estudio con medio de contraste y las arterias del polígono de Willis ya no se alcanzan a ver claramente. Hay algo de fuga del medio de contraste a través de una contusión en este punto. Sin embargo, lo que más llama la atención es una hipodensidad generalizada, una clara hipertensión intracraneal, y eso se correlaciona con la clínica del paciente, que tenía ya alteración en los reflejos del tallo cerebral, que a pesar de los procedimientos quirúrgicos llevaron pues eventualmente al diagnóstico de muerte encefálica. Segunda situación, esta es una paciente con un cuadro de una isquemia hemisférica,
un déficit neurológico súbito que consulta aproximadamente 8 horas del inicio de los síntomas, ingresa con un compromiso neurológico muy severo, dado por el extenso evento isquémico en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo, que ven en esta zona ya hipodensa, lo que habla con un infarto instaurado a este nivel, que al cabo de 24 horas se toma esta tomografía y vemos cómo el infarto se extendió a todo el hemisferio. De hecho, lo único que se respeta es la arteria cerebral posterior y el lóbulo occipital. Sin embargo, ya tiene un importante efecto de masa, desplazamiento de la línea media y, si se dan cuenta, todo el infarto instaurado. En esta imagen de cualquiera de los dos pacientes anteriores se lleva al AngioTAC y, si se dan cuenta, en el AngioTAC hay ausencia completa de la circulación intracerebral, solo preservación ligera de la circulación extracraneal. Y eso habla, y es uno de las imágenes que pueden ser el soporte para el diagnóstico de la muerte encefálica. Sin embargo, de entrada les quiero dejar un mensaje, y es que el diagnóstico de la muerte encefálica es clínico. Realmente nosotros no necesitaríamos ninguna ayuda imagenológica para poder diagnosticarla. Y es que el pensar en hacerle una imagen puede retrasar el diagnóstico y que perdamos la opción de que este paciente pueda ser un potencial donador de muchos órganos que va a ayudar a muchas personas. Sin embargo, dentro del diagnóstico vamos a revisar algunas de las imágenes más frecuentes. Esta imagen de la derecha muestra cómo en una angiografía convencional entra el medio de contraste hasta la carótida en el punto de unión intracraneal y supraclinoidea o en la porción cavernosa, con ausencia completa de la circulación intracraneal. La razón de que no entre sangre al cráneo depende del aumento de la presión. Como la presión es tan alta dentro del cráneo por todos estos fenómenos de edema y de hipertensión intracraneal, pues la sangre es incapaz de vencer ese gradiente y por ende este estudio nos muestra eso. Es otra de las razones por las cuales uno coloquialmente o en su día a día, cuando va a diagnosticar esa enfermedad, toca la frente del paciente y si el paciente está muerte encefálica la percibe o la suele percibir fría. Y la razón es que la sangre no está llegando al cráneo y esa es la razón, digamos, fisiológica de la situación. Entonces, quiero empezar por la definición, porque es importante que cuando un paciente uno dice tiene muerte encefálica, tiene que saber que es un fenómeno irreversible. Es un fenómeno que una vez uno dice eso, basado en lo que les voy a contar, no va a cambiar esa situación. Desde el momento de que la Asociación Americana de Neurología habló de los criterios, no ha habido un solo caso reportado que cumpliendo los criterios recupere las funciones neurológicas. Aquel paciente que dicen estaba o en coma o alguna situación realmente no tenía un diagnóstico completo de muerte encefálica y por eso es un cese irreversible en las funciones. Esto ocasiona muchas veces dificultades con la familia, con el cuerpo médico que rodea al paciente y la razón es que en ese punto ya no hay absolutamente nada que preservar y tenemos que empezar a cuidar, si es un potencial donador, el resto de los órganos para proseguir con todo el proceso de donación si es posible. Cese irreversible en las funciones de todas las estructuras neurológicas, tanto de hemisferios cerebrales como del tronco encefálico. Y les voy a contar una historia de por qué nos tardamos tanto en llegar a esta definición. Y es que al principio, a mediados de del siglo pasado, en 1900 más o menos 50 años atrás, el diagnóstico de muerte se centraba en el corazón. Aquel paciente que dejaba de latir su corazón era el paciente que fallecía. Sin embargo, se desconocía o no se atribuía ese concepto de muerte encefálica. Sin embargo, en la medida que se crearon los ventiladores, en la medida que mejoró la reanimación cardiopulmonar, se enfrentaron a pacientes que sacaban el corazón adelante, lo mantenían con vida, pero neurológicamente nunca recuperaban. Este paciente estaba vivo o realmente era una condición irreversible y empezaron a encontrar este gap o este espacio gris en el diagnóstico y empezaron a hablar de, oiga, el paciente que está muerto, digamos, en el sentido de que no tiene funciones neurológicas, pero su corazón late y lo están manteniendo con vida, y empezaron a acuñar un sinónimo de muerte, si la muerte fue reversible o esa irreversibilidad no se logra, si realmente el corazón es el en donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Entonces,
Eso llevaba a muchos problemas éticos con la familia, con el paciente, con el entorno. Y en 1968 en Harvard se crea un comité para el diagnóstico de este tipo de situaciones donde había que frenar los esfuerzos y dejar que el paciente falleciera restringiendo todas estas medidas. Y este comité se componía de un cura, se componía de un abogado, dependiendo de la religión del paciente, el acompañante religioso también, de varios miembros de la familia, del médico tratante, y entre todos discutían estos escenarios, pero se empezó a crear la definición de muerte encefálica. Y ahí es lo interesante, porque al principio necesitábamos muchas personas y hoy en día hemos venido refinando todo esto para llegar a hacer un diagnóstico que en mi concepto es fácil en lo técnico, porque hay que evaluar pocas cosas, pero que legalmente definitivamente tiene una implicación. Entonces es 1964 cuando cambiamos el paradigma de un paradigma centrado en el corazón en relación a la muerte a un paradigma centrado en el cerebro. Entonces se propuso en Harvard 3 criterios: pupilas dilatadas y fijas, sin movimientos espontáneos, apnea y un ritmo cardíaco isoeléctrico, hablando que de alguna manera el corazón mantenía su función dentro de lo que llamábamos normalidad. Y esos fueron los esbozos iniciales de lo que hoy conocemos como muerte encefálica. Y me voy a 1967 porque el primer trasplante cardíaco marcó un hito en el diagnóstico de la muerte encefálica. No se iban a hacer trasplantes si no diagnosticábamos muerte encefálica. Y fue en Sudáfrica Christian Barnard el primero que hizo el trasplante cardíaco, pero miren la historia que está detrás de esto. Raymond Hoffenberg era el médico encargado del piso la noche previa al trasplante cardíaco. Es médico endocrinólogo y fue el encargado en un paciente joven con hemorragia subaracnoidea decir que el paciente estaba en muerte encefálica. Fue un domingo, el lunes era fiesta o era festivo en su momento, y él fue el encargado de decirle a Cristian: hágale, este paciente está en muerte encefálica. Se llevó a cabo el trasplante, el paciente fallece más adelante, pero fue un trasplante exitoso. Pero ¿qué le pasó a Raymond Hoffman? Al siguiente día, cuando se enteraron que él dijo que el paciente estaba en muerte encefálica, fue despedido de inmediato. Se consideró como una supresión de un acto comunista en su momento y se suspendió no solo sus actividades hospitalarias, sino de educación. De hecho, era un líder y impartía educación en la universidad en Cape Town y fue expulsado completamente. Murió en el 2004, le hicieron un libro y de hecho hay una película que no tuvo mucho éxito. Sin embargo, si se dan cuenta, esta persona fue un héroe en su momento y tuvo que pagar las consecuencias siendo expulsado de su trabajo. Entonces, luego de esto, ya nos vamos un poquito a la teoría y es como para determinar el cese de las funciones neurológicas, el médico tiene que tener la capacidad de, uno, determinar que el paciente está en coma sin respuesta. Con la charla anterior lo vimos claramente, determinar la ausencia de reflejos de tallo, y en este punto es donde radica que el diagnóstico es clínico, y determinar la ausencia de función respiratoria mediante un test de apnea. Entonces, determinar si el paciente está en coma: ausencia de apertura palpebral o movimientos oculares con estímulos nociceptivos, ausencia de respuesta motora al estímulo nociceptivo. Y aquí hacemos una parte, y es que la respuesta motora de origen espinal debe ser determinada por un experto. La razón es que puede haber una confusión en torno a pacientes que pueden estar en muerte encefálica, pero que conservan algunos movimientos producto de reflejos espinales. Hace uno un estímulo doloroso y el paciente da la sensación que tiene una respuesta motora, pero es un estímulo y una respuesta que no llega al encéfalo. Por ende, a pesar de tener esto, pues el paciente está en muerte encefálica. Está este artículo muy interesante donde evaluaron todas las respuestas que pueden haber en un grupo de 107 pacientes. Hay un reflejo que es muy interesante donde el paciente tiene de hecho la posibilidad de ponerse y sentarse luego del estímulo, que es el reflejo o el fenómeno de Lázaro, y hace referencia a la Biblia puntualmente, donde un estímulo, el paciente se para y hace un estímulo muy exagerado, pero todos reflejos espinales. Pero esto es todo lo que podemos ver: una respuesta de flexión, triple respuesta flexora, mioclonus, fasciculaciones,
Entonces, en aquellos pacientes que tienen respuesta espinal, clínicamente test de apnea, pero tiene respuesta motora, sin duda alguna tenemos que evaluar porque esto puede ser un reflejo espinal. Entonces, esta es una causa muy frecuente y esta imagen es para explicarles cómo progresa la muerte encefálica o la inminencia de la muerte encefálica y cómo se van perdiendo los reflejos de tallo. Uno lo puede dividir en tres. Uno, un fenómeno mesencefálica o una fase mesencefálica, una fase pontina y una fase vulvar. Estos son los tipos de hernia porque a partir de la hernia es que se empieza a comprimir el tallo cerebral y que deriva en el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces tenemos una hernia subfalcina, tenemos una hernia, y aquí es donde más hago énfasis, que es la hernia transtentorial uncal, porque es la que frecuentemente inicia el fenómeno del mesencéfalo. Aquí vemos el uncus, que está en la parte medial del lóbulo temporal, y el tercer par craneal en este punto. Cuando tenemos algo supratentorial que genera un efecto de masa sobre el nervio, el tercer par craneal, en la periferia del nervio del tercer par craneal está el componente parasimpático que controla la iridoconstricción. Eso falla y el paciente dilata pupila. Por eso la dilatación pupilar es tan importante semiológicamente, porque puede ser un fenómeno reversible si hay algo que podamos operar, pero también un fenómeno irreversible en pacientes muy comprometidos. Entonces, en la primera fase, que es en la fase mesencefálica, hay una ausencia de respuesta pupilar por lo que les acabo de mencionar, y usualmente las pupilas las encontramos así. Una pupila plena, una pupila que tiene más de 4 a 5 milímetros y reactiva. Ese corresponde a la fase mesencefálica, por ende es la compresión del tercer par craneal. Si seguimos bajando a la fase pontina, nos encontramos los siguientes reflejos. Uno, el reflejo oculovestibular, en donde con un solo movimiento de la cabeza en el plano horizontal, vemos que los ojos mantienen una posición fija y no tienen este reflejo de tratar de volver al lado contralateral. Reflejo que depende de los oculomotores, entre ellos el sexto par para ir contralateral. También podemos verificarlo con los reflejos y las pruebas que tratamos anterior con agua fría y agua caliente para verificar esto. En la ausencia de reflejo corneal, la aferencia va por el trigémino porque es sensibilidad corneal y la eferencia va a depender del facial, que es la contracción del párpado. De tal manera que esta ausencia de reflejo de alguna manera nos muestra la actividad del puente y ya iríamos en una fase pontina. Por último, nos enfrentamos a la fase vulvar, donde tenemos ausencia del reflejo faríngeo y traqueal, estimulamos la faringe posterior y la tráquea. Esto lo podemos hacer o con el tubo endotraqueal o con este dispositivo de succión que tiene el tubo que nos permite estimular y ver si el paciente o no tiene respuesta. Una vez tenemos la ausencia de reflejos y el paciente ha completado entre 2 y 3 vidas medias de anestésicos, y esta es una pregunta frecuente porque siempre nos encontramos que luego de 24 horas sin sedación, luego de 12 horas, hace referencias a las vidas medias del medicamento y se establece que luego de 2 a 3 vidas medias el paciente ya no tiene ese medicamento sedante para evaluar esto. Y venimos con el test de apnea, que si uno es estricto, el test de apnea puede obviarlo. Normalmente lo hacemos porque esa es una prueba más objetiva, pero insisto que clínicamente pudimos haber hecho el diagnóstico. Y es que este reflejo de apnea nos va a mostrar los núcleos apnéusicos que están en el piso del cuarto ventrículo y que responden a los cambios de CO2. Cuando un paciente o nosotros contenemos la respiración, acumulamos CO2 en nuestra sangre y estos núcleos captan ese CO2 y desencadenan la respuesta. En un paciente con una lesión en este punto, a pesar del aumento del CO2, no se va a desencadenar un reflejo apnéusico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les cuento. Por ahora es importante tener prerequisitos. O sea, el paciente no tiene que tener un sesgo clínico para no responder a esos cambios en el CO2. Por ende, tiene que tener normotensión, normotermia, euvolemia, normocapnia, ausencia de hipoxia y no evidencia previa de retención de CO2. Pacientes con EPOC es una salvedad porque tenemos sí o sí que comparar el CO2 previo a la prueba y posterior a la prueba, porque pueden tener niveles de CO2 muy altos. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Presión arterial sistólica más de 100,
una preoxigenación con oxígeno al 100% por 10 minutos, reducir frecuencia respiratoria a 10 por minuto buscando la eucapnia, reducir la presión positiva a 5 centímetros de agua y una saturación constante mayor a 95%. ¿Qué hacemos entonces? Está el paciente, estamos nosotros o está el intensivista. Realmente esto lo que tenemos es documentarlo con la muestra de gases. Obtenemos los gases arteriales previos a la prueba o basales y en ese momento y luego que tenemos todas las variables compensadas, vamos a apagar el ventilador. Apagamos el ventilador, mantenemos una oxigenación constante, o sea, el paciente tiene que mantenerse con una oximetría normal y esto lo logramos con una oxigenación de 6 litros minutos. Miramos detenidamente la excursión respiratoria porque esta es una causa de que paremos el test de apnea. Si el paciente inmediatamente, luego de un tiempo, empieza a tener excursión respiratoria, evidentemente tiene esa parte del tallo cerebral conservada y el paciente no está en muerte encefálica. Y al cabo de 8 minutos aproximadamente, si no hay impulso respiratorio, nuevamente el paciente entra en ventilador, tomamos una muestra de gases arteriales antes de que pase esto y evaluamos específicamente ¿qué? El CO2. ¿Y cuándo es positivo? Más de 60 milímetros de mercurio o un incremento de más de 20 milímetros en el CO2 basal. Y en ese momento hacemos el diagnóstico. ¿Cuándo detener el test de apnea? O un impulso respiratorio, o que se caiga la presión arterial, o que la saturación de oxígeno caiga por debajo de 85 por más de 30 segundos. Podemos hacer otros estudios como la angiografía y como lo charlamos al principio. Se puede hacer una angiotomografía y como les menciono, la hipertensión intracraneal y el gradiente evita que la sangre pase a nivel intracraneal y de hecho extracraneal y eso sería también diagnóstico. Podemos tener un registro electroencefalográfico donde hablamos de un silencio y se considera también una prueba confirmatoria y como dato curioso en Francia sí es indispensable para su diagnóstico. También podemos hacer estudios de gammagrafía por perfusión, donde pacientes con muerte cerebral pues no hay paso del radionucleótido del marcador. Esta prueba es un poquito dispendiosa, se hace con fines, digamos, académicos, pero hoy en día carece de mucha utilidad clínica porque tenemos otras opciones. ¿Qué dice la legislatura colombiana? Y es que la muerte cerebral se define por ausencia de respiración, las pupilas, la ausencia de reflejos de tallo y están enumerados todos. Si se dan cuenta, no hablamos de test de apnea. Esta definición es para más de 2 años, donde solo un miembro o solo un miembro del equipo especialista en neurociencias hace el diagnóstico, pero en menores de 2 años tiene que ser corroborado por 2 personas e incluir el test de apnea, porque en menores de 2 años tiene una implicación ética y legal distinta y hicieron esa salvedad. Entonces, es importante determinar la causa del coma. Es importante descartar otras causas metabólicas que puedan tener algún grado de reversión, excluir condiciones médicas que puedan hacer un mímic de muerte cerebral y están descritas, sin embargo, no harían el diagnóstico mediante todas estas pruebas. Para llegar a este punto es porque hemos hecho la exclusión de estos diagnósticos y observar durante un tiempo para excluir la posibilidad de recuperación. Sin embargo, la Asociación Americana de Neurología, desde el año 95, cuando estableció los criterios y desde el establecimiento de esto, no se ha reportado ningún caso luego del diagnóstico de retorno de funciones neurológicas. Por ende, a la fecha no es inválido las pruebas que les acabo de mencionar. Entonces, no hay un periodo de observación mínima, como les decía, en torno o a los anestésicos o esperar, eso no está establecido. Por otro lado, algunos movimientos complejos pueden retrasar el diagnóstico, sin duda, pueden tener movimientos no mediados por el cerebro que pueden retrasar el diagnóstico y algunos ventiladores que tienen autociclado pueden falsamente sugerir el inicio de la respiración y esta es una variable que tiene que manejar la terapeuta respiratoria al momento de llevar a cabo la prueba. Se considera segura para el paciente, o sea, si el paciente no está en muerte cerebral, le podemos hacer un daño. Sí se considera segura, dado que la oxigenación se mantiene a través de un proceso que se llama oxigenación apneica por difusión, porque le estamos dando una carga muy alta de oxígeno y es suficiente para mantener la oxigenación en nuestros pacientes. Y no hay otras técnicas de apnea
demostradas para el diagnóstico de muerte cerebral.